Un saludo para todos, especialmente a quienes son la razón de este taller, quienes formarán parte de los facilitadores del programa de formación económica para niños, niñas y jóvenes del CEDICE Libertad. En esta etapa de la formación, luego de haber pasado por el módulo acerca de los principios de nuestra institución, buscando ese sentido común de la economía que nos conduce a que con la libertad podemos obtener sociedades prósperas y libres a partir de una responsabilidad que nos permita siempre obtener lo mejor. Luego de haber entonces avanzado en ello, pues en este momento nos toca y nos corresponde al asimilar, comprender y para luego transmitir, divulgar cada uno de los contenidos del programa de formación económica para niños, niñas y jóvenes. Nuestro primer tema en este módulo va a ser introductorio. Es decir, nosotros veremos seis temas, en este programa de formación, pero en este momento podríamos decir que es el tema cero. ¿Y por qué el tema cero? Porque nosotros vamos a buscar una conciliación entre lo que es la escuela austríaca de la economía y lo que tradicionalmente estudiamos en las escuelas de economía, que es la teoría neoclásica. Y esa conciliación es netamente factible porque, como dijimos hace un rato, la economía pues, es sentido común refinado por el análisis y la razón organizada. Y básicamente en esta conciliación, ¿qué buscamos? Bueno, ¿qué es aquello que pueda ser de interés para un niño, de interés para cualquier persona y por sobre todo que sea factible, que genere progreso, que genere bienestar para todos? Nosotros en estos contenidos que vamos a compartir de este tema cero, pues tendremos unas láminas de presentación que estarán disponibles en el Classroom. Y para ello, pues empezamos nosotros con un pensamiento del Premio Nobel de Economía del año 74, Friedrich von Hayek, que él menciona que para que las viejas verdades mantengan su impronta en la mente humana, deben reintroducirse en el lenguaje de las nuevas generaciones. Entonces, en primer lugar, ¿qué vamos a hacer? Pues identificar cuál es esa vieja verdad que perdura en el tiempo. ¿Cuál es esa vieja verdad en la economía que se hace entonces necesario compartir porque forma parte de nuestra cotidianidad humana? Para ello, nosotros vamos a dividir entonces este encuentro en tres partes. Uno, ¿qué es la economía? Y repito, un concepto económico que concilie a las dos escuelas, la austriaca, que siempre ha profesado el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad, y la teoría neoclásica, que es la que predomina mayoritariamente en las universidades a nivel mundial. En segundo lugar, vamos entonces a relacionar las virtudes con ese concepto de economía, y más adelante vamos a ver el porqué de las virtudes, aunque ya hemos adentrado en eso cuando vimos nuestras introducciones en los módulos anteriores. Y por último, vamos a identificar qué competencias económicas desarrollamos con las virtudes. Entonces, entrando netamente con la definición de economía, ¿qué es la economía? Se nos hizo propicio revisar a lo largo incluso de estos años, uno, ¿qué dice el diccionario de la Real Academia Española? Dos, ¿qué dicen los clásicos acerca de la economía? Tres, ¿qué dice en esos clásicos, mejor dicho, qué dice la corriente liberal clásica, qué dice la corriente marxista? Ahí sí vendría el punto tres, ¿qué dice la escuela austríaca acerca de lo que es la economía? Cuatro, ¿qué dicen los textos de introducción a la economía y cómo nosotros llegamos a construir nuestro concepto? En primer lugar, entonces, si revisamos el diccionario de la Real Academia Española, la economía, el diccionario la define en tres puntos. Punto uno, administración eficaz y razonable de los bienes. Esa palabra administración, pues obviamente viene del principio griego o de la Grecia, de la antigua Grecia, a la que debemos la palabra oikonomos, en donde se sostenía que había que administrar la casa, que había unos bienes y servicios en una casa, porque en ese momento las casas eran patriarcales. Eso implicaba entonces que las familias vivían en la misma zona, en la misma casa, se pudiera decir, como especies de parcelas o especies de hacienda, y por ser tantas familias que estaban dirigidas por un patriarca que era el mayor, pues entonces había una manera de administrar la casa. Ese concepto pues obviamente fue evolucionando y de aquí pues entonces en la economía se ha mantenido el concepto de bienes como aquello que satisface necesidad. Ahora bien,
El segundo punto que nos dice la Real Academia Española es el conjunto de bienes y actividades que integran la riqueza de una colectividad o un individuo. Esta noción es sumamente importante porque aquí nos habla del conjunto de bienes y servicios que integran la riqueza. Sin embargo, no se habla de producir riqueza. Es decir, una concepción como esta mantiene la economía como que hay una riqueza y lo que tenemos entonces es que distribuirla. Nuestro concepto de economía se aísla de ello porque en la evolución del ser humano lo que vamos identificando es que la riqueza no consiste en distribuirla, sino que la riqueza consiste en saber producirla. De allí que para acabar, por ejemplo, con la pobreza, la distribución pudiera ser un remedio para aquel que está desahuciado, para aquel que está muriendo de hambre, pero no para acabar con la pobreza. Lo que acabaría con la pobreza es generar los medios para que esa persona entonces tenga por sí mismo la capacidad de producir. Sin embargo, vemos que este concepto un tanto arcaico pues permanece en la Real Academia Española y veremos a lo largo del curso que vamos a ir superando. El tercer concepto que aparece en el diccionario de la Real Academia Española tiene que ver con la ciencia que estudia los métodos más eficaces para satisfacer las necesidades humanas materiales mediante el empleo de bienes escasos. De aquí es donde aparece por primera vez entonces la palabra escasez. Y obviamente el hecho de satisfacerlo a través de la producción, y sobre ese tercer concepto nos vamos a aproximar. Este elemento es clave porque nos hace entonces, repito, dilucidar qué es la economía que queremos hacer. Una economía de distribución de riqueza o una economía para producir riqueza, y optamos evidentemente que por el segundo, una economía para producir más que para distribuir. Aquí se hace entonces algo importante que consideramos clave, que obviamente no es lo que vamos a abordar con los niños, porque el concepto que vamos a abordar con los niños es el que daremos al final, pero que requiere que nosotros tengamos un acuerdo, bien sea por haber sido estudiantes de economía o por ser estudiantes de economía o de una escuela de administración o de alguna otra escuela de ciencias económicas y sociales. Y aquí viene algo fundamental. Si nosotros revisamos el texto de Adam Smith, el famoso texto publicado en el año 1776 sobre la riqueza de las naciones, allí encontramos que Smith define economía como el estudio de la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones. Bien, ¿cuál será entonces esa naturaleza de la causa de la riqueza de las naciones? Algo en donde nosotros de este concepto buscamos en un avance adicional de acuerdo como lo ha hecho la concepción, el conocimiento humano, es que más que la causa de la riqueza de las naciones, nosotros partimos de la causa de la riqueza de la persona, del individuo, porque las naciones son ricas cuando son ricas los individuos. Y incluso abordar un niño riqueza de nación es algo que difícilmente cuesta digerir porque es un ente abstracto. Es como si algo colectivo tuviese vida. Para un niño es más fácil identificar que lo que genera riqueza no es una nación, sino que lo que genera riqueza es una persona, con su esfuerzo y con su trabajo. Entonces, reitero acá un paso adicional que damos a la definición de Smith, que era válida para la concepción humana del año 1776, es que más que la riqueza de las naciones, buscamos la riqueza de la persona. Ahora bien, un segundo concepto que aplica entonces nosotros a abordar, y es el del que nos sostenemos, es del famoso de Menger, de la escuela, de hecho como padre de la escuela austriaca, con su famoso libro Principios de la Economía, un texto que incluso cita Robbins, Leonard Robbins, que da el concepto clásico de economía que mayoritariamente está en los textos de introducción a la economía, como aquello que busca satisfacer necesidades ilimitadas por medio de la asignación de recursos escasos. Pero Menger introduce la necesidad de que más estudiar a la nación, lo que hay que estudiar es la conducta humana. Por eso dice Menger que la economía estudia la conducta humana como una relación entre fines y medios que son limitados con diversa aplicación. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros hasta el momento? Considerando que Menger surgió un poco más de un siglo después de Adam Smith, al concepto de Adam Smith, en vez de centrarnos en la nación, nos centramos en la conducta humana. Y este es el centro fundamental que nosotros profesamos. Más que un colectivo, nosotros lo que estudiamos son conductas humanas
individuales, conductas humanas personales, considerando entonces que el individuo es el fundamento real de la toma de decisiones. Eso, pues entonces no entra en contradicción con la famosa definición, como les mencioné, de Robbins del año 1932, en donde Robbins parte de una introducción de que la economía busca satisfacer necesidades que son ilimitadas por medio de la asignación de recursos que son escasos. Incluso me atrevo a leer una parte textual de Robbins. La escasez de los medios para satisfacer fines de importancia variable es casi una condición omnipresente de la conducta humana. ¿Eso qué implica? Que Robbins confirma el concepto de escasez, luego incluso, y tomado más bien del gran economista Ludwig von Mises, que sostiene que justamente la escasez es la que desarrolla la razón humana, porque a la vez, si queremos obtener recursos, si queremos satisfacer necesidades con la cooperación y no con la violencia, requeriríamos entonces usar la razón. De allí que nuestro programa busca centrarse en la conducta del individuo, que lo haga responsable para entonces, a través de su razón, buscar la cooperación y no satisfacer las necesidades a través de la violencia. Ahora bien, teniendo esto claro, pues vemos entonces que nosotros con esto superamos, tal vez entonces, o superamos, complementamos y damos respuestas tal vez a definiciones de economía que pudiéramos conseguir en el famoso libro de economía de Samuelson Nordaus, que en su época fue el más leído en el mundo, incluso cuando se aperturó la Unión Soviética, como porque Nordaus dice que la economía es el estudio de las sociedades, de cómo utilizan los recursos. Y aquí entonces reitero, la pregunta es, ¿quién utiliza los recursos? ¿Las sociedades o el individuo? ¿Las sociedades o la persona? Y nosotros partimos que quien lo usa no son las sociedades, quien lo usa son las personas. Y esto puede parecer un poco pueril, pero es fundamental para el hecho de hacer economía, porque al buscar el estudio de la persona más que de la sociedad nos hace más responsables. Y al hacernos más responsables se desarrolla más el sentido de libertad. Y al desarrollarse más el sentido de libertad, la libre iniciativa por parte de personas responsables que buscan satisfacer necesidades por medio de la producción de recursos por sí mismo, hace entonces que se desarrolle la creatividad y no se espere que sea un ente como el Estado, por ejemplo, el que busque satisfacer necesidades. Reiteramos entonces por eso la importancia de superar un concepto de economía de que el centro no es el estudio de cómo las sociedades utilizan recursos escasos, sino cómo la conducta humana de manera individual, pues entonces utiliza esos recursos escasos y por utilizarlos, como lo dilucidó bien, brillantemente Mises, pues se desarrolla la razón. De hecho, nosotros en las láminas de PowerPoint podrán encontrar definiciones como la de Mochon, ese autor español muy leído en las universidades hispanas, o Mankiw, o mismo Krugman, ganador del Premio Nobel de Economía, y ahí podemos observar que todos utilizan la palabra sociedad, a excepción de Krugman y Weiss, que dice sociedades o individuos. Nosotros nos aventuramos y damos el paso hacia adelante. Reitero, más que sociedades, estudiamos individuos. Más que sociedades, estudiamos personas porque son las personas las que conforman a las sociedades. Es más, ahí ya pudiéramos mencionar entonces un libro moderno como el de Casey Fair, muy estudiado por en las escuelas de economía, en donde sí menciona como definición de economía al estudio de los individuos que eligen y hacen los recursos escasos recibidos de la naturaleza y de las generaciones pasadas. Y ahí entonces este enfoque que manejamos y es más, vemos que sigue siendo respaldado por autores también contemporáneos como Pernod, que se centra en la conducta humana, obviamente como Hayek, que lo acabamos de mencionar, y Premio Nobel de Economía, o el mismísimo Kirchner, que habla que la economía estudia la acción humana. Kirchner, como buen seguidor de Mises, pues se centra en la acción humana y es lo que hace que se desarrolle lo que buscamos nosotros, el hecho de tener una cultura empresarial. Porque si nosotros nos centramos en la responsabilidad del individuo como generador de riqueza, el que genera de riqueza por naturaleza, pues es el empresario. Y tener esta concepción clara es lo que hemos visto y lo que nos ha permitido en estos 15 años dilucidar
a través de las generaciones pasadas y el presente, que centrarnos en el individuo nos hace pasar entonces de una sociedad que va del guerrero al empresario, es decir, de obtener cosas reclamándole a otros por la violencia, a obtener cosas ofreciendo por medio de la perspicacia empresarial bienes y servicios que satisfagan las necesidades de los demás y nos haga entonces rico a nosotros mismos de esa manera, y no defendiéndonos a través de las armas, sino defendiéndonos a través del derecho, con una defensa del derecho de propiedad. Reitero entonces, aquí vemos la importancia de nosotros dilucidar nuestro concepto de economía, y de allí hemos nosotros sostenido un concepto muy propio que, como hemos dicho por acá, está incluso patentado por el Programa de Formación Económica para Niños, Niñas y Jóvenes del CEDICE Libertad. Un concepto que incluso a partir de toda esta revisión, apenas nos piden unos autores, pero en las láminas lo podrán conseguir y en el texto que les voy a citar podrán revisarlo. Este concepto que hemos visto que da sentido a por qué enseñar economía a niños, lo tomamos, repito, está en el texto que publicamos, que se publicó por medio de CEDICE Libertad, el de Benedicto XVI, La emergencia educativa, una filosofía para la enseñanza de la economía para la libertad. En la página 61 se sostiene o sostenemos que la economía es el desarrollo de las virtudes cardinales para la producción de riquezas temporales. De hecho, de aquí que tomamos, tal cual como Salmonson decía, que la economía busca la producción de riqueza material, eso es lo que definimos riqueza temporal, es decir, no nos vamos a centrar acá en las riquezas espirituales o riquezas del alma o riquezas emocionales, sino las materiales, las que satisfacen las necesidades de comer, de alimentarnos, de tener un hospedaje, de tener recreación, cosas concretas de la materia del tiempo. Y la economía trata entonces de ello, pero nosotros consideramos netamente que eso lo conseguimos a través del desarrollo de las virtudes cardinales. Porque para poder desarrollar esa cultura empresarial que mencionamos, que nos haga responsable de nosotros mismos, pues hay que desarrollar esos valores occidentales que se centran en la virtud, en un hombre virtuoso, responsable de sí mismo. ¿Eso a qué nos conduciría entonces a pensar? Reitero, manteniendo este concepto de economía que es el que nosotros divulgamos. ¿Y cuál es el que hemos dicho? Pues que la economía es el desarrollo de las virtudes cardinales para la producción de riquezas temporales. Que eso quiere decir que en la medida en que haya mayor cantidad de personas que desarrollen virtudes cardinales para producir riqueza, pues entonces las sociedades serán más prósperas. Y las sociedades son prósperas si solo si el individuo, cada uno de los individuos es próspero. Pero aquí entonces cabe otra pregunta. ¿Y qué serán las virtudes cardinales? ¿Y por qué lo sostenemos como tal? Y nosotros pues entonces tenemos en primer lugar, antes de hablar de las cardinales, bueno, ¿qué es una virtud? Y sabemos que una virtud es una disposición habitual y firme a hacer el bien. Es decir, nosotros buscamos cómo hacer de la economía una manera de realizar el bien. El bien es posible en la economía, no solamente para el que produce, sino para el que recibe, para toda la sociedad. Si un empresario no genera bien, no es un empresario, sería un guerrero. Pero si un empresario genera bien, pues genera la mayor cantidad de riquezas dentro de una sociedad. Ahora bien, teniendo en cuenta, repito, que una virtud es la disposición habitual, y habitual porque el bien no es virtuoso cuando se hace una vez. El bien es virtuoso cuando se hace una y otra vez, incansablemente, constantemente. Es decir, un empresario es virtuoso cuando satisface necesidades a los demás una y otra vez, y eso hace que se mantenga en el tiempo. Ahora, de allí entonces preguntarnos si eso es una virtud, pues cuáles serán las virtudes cardinales que nos permiten a nosotros generar riqueza y temporales. Y esas virtudes cardinales, por ser la base de todas las virtudes, pues son la prudencia, la templanza, la justicia y la valentía. Y cada uno de los conceptos económicos nosotros los vamos a englobar dentro de cada una de esas virtudes. Desde Aristóteles, con la ética de Nicómaco, se han hecho una clasificación de virtudes que a grandes rasgos pudiéramos hablar de virtudes cardinales y virtudes temporales. Perdón, virtudes teologales. Reitero los dos grupos, las cardinales y las teologales. Considerando que la economía estudia son las riquezas temporales,
no las espirituales, pues nosotros vamos a estudiar las virtudes cardinales. Y esto es un elemento fundamental, porque las virtudes teologales, que son las del espíritu, que son la caridad, la esperanza y la fe, no entran dentro del ramo económico, aunque la puedan perfeccionar. Al final del curso incluso pudiéramos ver razones para ello, pero en este momento lo importante es dilucidar que nosotros nos vamos a centrar en las virtudes cardinales, porque son las que generan la satisfacción de necesidades que requiere nuestro organismo, nuestro cuerpo. Ahora bien, ¿cómo lo relacionamos? Incluso algo de eso nosotros mencionamos cuando presentábamos el programa. Con la virtud de la prudencia, pues nosotros buscamos desarrollar la toma de decisiones evaluando costos y beneficios con responsabilidad. Es decir, cada vez que una persona toma decisiones con evaluación de costos y beneficios, que es propio de la economía, y lo hace con responsabilidad, pues desarrolla la virtud de la prudencia. ¿Cómo desarrollaremos la virtud de la templanza? Esa virtud que nos permite contenernos y no dejarnos llevar por los impulsos. Pues la virtud de la templanza nos da la voluntad para tres cosas que son fundamentales en la economía. El consumo apropiado y responsable, que nos conduce al ahorro que genera riqueza y a la inversión que permite dejar de consumir hoy para transformar unos bienes y consumir más en el futuro. En tercer lugar, tenemos la virtud de la justicia. ¿Y qué es la justicia en el ámbito económico? Y aquí vemos algo fundamental porque no aparece en ningún texto de introducción a la economía, pero que es estrictamente necesario. Es el hecho de valorar la vida, la propiedad y la libertad. Es decir, siempre que se valore y se respete a la propiedad y teniendo a la vida como lo más propio que tenemos, incluso a la libertad, pues entonces habrá justicia. Es la forma que se genera justicia en la economía a través del derecho de propiedad que incentiva la cultura empresarial a producir porque le da entonces la remuneración a aquello que ha producido. Y por último, pues tenemos la virtud de la valentía, que con eso se busca y se desarrolla apreciar las habilidades empresariales. Uno, por medio de la cooperación y dos, asumiendo riesgos. Y la virtud de la valentía, pues entonces permite asumir un riesgo. Y esto es fundamental, porque para Carlos Marx, el empresario no generaba valor porque para Marx el riesgo no era un valor. Y sin embargo, hoy en día vemos que el riesgo es la máxima categoría que genera valor, porque implica entonces generar algo nuevo y toda innovación siempre tiene un riesgo. Aparte de que también erróneamente creía Carlos Marx que crear un producto no generaba valor. Cuando, repito, hoy tengamos mayor cantidad de beneficios, a como por ejemplo los beneficios que pudiera tener incluso un príncipe unos 1000 años atrás. Ahora, teniendo en cuenta estas virtudes dentro de la economía, nosotros vemos algo interesantísimo, que estas cuatro virtudes, pues entonces lo divulgamos porque forman parte, el sustento de los valores del CEDICE Libertad. El CEDICE tiene básicamente 5 valores fundamentales y nosotros vemos cada uno de esa relación con ellos, porque a través de la virtud de la prudencia, pues nosotros podemos tener responsabilidad, porque logramos tener mayores tomas de decisión, siendo este valor, repito, del se dice libertad, de la responsabilidad, y por eso divulgamos economía incluso a niños. Con la virtud de la templanza, pues podemos tener tolerancia, porque puedo contener lo que no me agrada. Y al contener lo que no me agrada, ese valor de la tolerancia, pues entonces invita a la conciliación y no a la lucha de clase. Y esto es algo también fundamental, porque tradicionalmente concepciones marxistas sostienen que la lucha de clase es lo que genera prosperidad, mientras que nosotros sostenemos contrariamente y vemos que la esencia del ser humano consiste en que no es la lucha de clase la que origina riqueza, sino es la conciliación de clase. Y por eso nosotros tenemos el valor de la tolerancia y una tolerancia que se desarrolla con la virtud de la templanza. En tercer lugar, tenemos la virtud de la valentía y que eso alimenta el valor de, se dice, libertad, de la búsqueda de la paz. Porque, como hemos dicho, si un empresario se hace rico generándole bienes y servicios a los demás y defendiéndose solo con el derecho, pues eso hace que haya paz y no una guerra, y no un conflicto y no un robo.
Y ahí lo importante es entonces esa virtud de la valentía como búsqueda de la paz que se alimenta con la virtud de la justicia. Y por último, pues tenemos la virtud de la justicia que genera equidad y respeto, respeto hacia lo que es del otro. Teniendo entonces esto en mente, pues entonces ya pudiéramos englobar, tener en claro que desde nuestro concepto de economía, como aquel que busca el desarrollo de las virtudes cardinales para la generación de riquezas temporales, pues nosotros lo hacemos básicamente con 6 temas. Un primer tema que nosotros hemos denominado ética y economía, en donde con esa ética y economía lo que se busca es evaluar costos y beneficios. Un segundo tema en donde se identifican necesidades y medios para satisfacerlo, que llamamos nosotros teoría del valor. Un tercer tema que tiene que ver con la voluntad para lo bueno, y se tiene voluntad para lo bueno con el tema que hemos denominado cooperación social, siendo la cooperación social la base de la riqueza. Por eso entonces hablamos de cooperar con los demás. Ese sería, perdón, el cuarto tema. El tercer tema es el de la acción humana, que implica el tener la voluntad. El quinto tema es el del ahorro y la inversión. El sexto tema es el de valorar la propiedad y la vida, y a través del desarrollo de ideas que se hacen realidad por medio de una perspicacia empresarial. Con esto entonces nosotros damos la introducción a nuestro tema, el concepto de economía que requerimos necesario compartir, esa visión compartida, porque nosotros consideramos que una visión de economía como esta nos permite, uno, disfrutar la vida, dos, cooperar con los demás en armonía e incluso en amistad, y tres, generar riqueza y luchar contra la pobreza. Todo eso al mismo tiempo. Con esto entonces nosotros terminaríamos nuestro tema introductorio a cada uno de los contenidos que vamos a ver, porque nos parece importantísimo entonces tener una visión compartida de economía. Reitero, aquella que tiene el centrada en la persona como ente concreto, como persona concreta, no algo abstracto como una sociedad, y en esa persona que buscamos incluso en la infancia el desarrollo de virtudes cardinales para la producción de riquezas temporales. Te invitamos entonces a ver nuestras láminas en el Classroom de este tema. Con esto damos por cerrado este primer encuentro de contenidos, y esperando entonces que sintamos esa pasión por compartir conceptos económicos que generen riqueza, bienestar para todos desde la primera infancia, que captan a un niño esa capacidad de ser virtuoso desde muy temprana edad. Muchísimas gracias por la atención y nos veremos entonces por esta vía en nuestro próximo encuentro.